Arquitecto Mariano Arana, muy bienvenido. Es un gusto tenerlo en el programa. Un gusto. Las muchachas de maquillaje me dijeron que me iba a dejar como Antonio Banderas. Yo creo que no lo consiguieron. ¿No? ¿Te le parece? Me parece. Banderín en todo caso. Bueno, arquitecto, son muchos los temas para conversar. En un ratito también le preguntaremos sobre este nuevo rol en la Junta Departamental como edil. Pero bueno, primero, para hablar del tema ante la arena, ¿cómo tomó estas últimas declaraciones del presidente en la cumbre de Mercosur con la posible y pronta reactivación de las obras? Bueno, me parecería muy oportuno. Yo creo que es una buena señal, me parece a mí, habida cuenta de que generó un gran desconcierto, fundamentalmente en toda la barriada, pero también entre los trabajadores organizados, entre el ámbito empresarial, entre varios grupos políticos, ¿no? Creo que puede ser una buena señal. El problema es tratar de que se empiece cuanto antes, porque mire una cosa, una obra de la importancia de esta, que se detiene, el volverla a reenganchar, le digo por cierta experiencia, fundamentalmente en el campo de la vivienda y en el campo de la vivienda cooperativa. Pero esta obra, que es particularmente relevante, volverla a reenganchar, créame que genera sobrecostos. Claro, porque estamos hablando de 6 meses de obras detenidas, si se pronostica eso que dijo Vázquez, que después del feriado de la construcción se reactiva la obra. ¿Se incrementa notoriamente el costo por dejar en stand-by una obra así? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte de las responsabilidades empresariales, que no sé hasta qué punto, y los contractuales, ¿no? Que yo creo que hay que respetarlas escrupulosamente. Estamos hablando de que tenemos que respetar a la empresa, a los contratos establecidos. Creo que eso es un signo de seriedad de un ámbito como el Uruguay, que ha respetado siempre sus compromisos. Y yo creo que me parece que hay que buscar los procedimientos que, sin afectar las garantías nacionales, pueda permitir generar formas que, por otra parte, han sido bastante conocidas y muy exitosas en el país. El caso clarísimo de este proyecto energético y de punto de vista eólico, sí, de UTE, que la UTE ha promovido con muy buen éxito en el proyecto Pampa, ya Tacuarembó, ¿no? Pero además nosotros mismos, digamos que lo comenzamos hacia el final de nuestro segundo mandato en la Intendencia, y que se culminó en 2010 creo, que fue, por ejemplo, la continuidad de Propios, ¿no? Hasta Garzón, sí, con aquella trampa mortal que era aquel pasaje, ustedes recordarán. Sí. Bueno, eso se hizo también. ¿Con qué? Con un procedimiento financiero, un fideicomiso, por otra parte. Bueno, ustedes proponen eso, ¿verdad? Claro. De la vertiente activista, un fideicomiso. Ahora, en cuanto a lo que es el manejo de todo este asunto, como se está planteando, ¿no? De primero anunciar que había otras prioridades para este gobierno, y de ahí el hecho de destinar esos fondos que iban para el Ante la Arena a otras necesidades del país. Después esta contramarcha, ahora el planteo quizás de un fideicomiso, de la participación de privados con el Estado. En definitiva, ¿cómo evalúa usted también el manejo de todo esto, ¿no? En primer lugar, esto tiene que ser una empresa pública. Esto tiene que ser fundamentalmente un procedimiento y una gestión pública, tal como se definió desde su comienzo, ¿no? Y el propio gobierno de nuestra fuerza política así lo admitió en el pasado periodo. Eso creo que es clave para asegurar de que aquí no se contesta ni a la empresa ni a los contratos, que creo que le da una garantía, ¿no? De seriedad, de congruencia, de permanencia al propio Estado Nacional y al propio gobierno. Por otra parte, me parece que las formas de fideicomiso tienen además la garantía del Estado. Recordemos que este proyecto Pampa, con resultados tan positivos, tuvo justamente la aportación de la FISA del Banco República. Posiblemente sea la oportunidad de seguir dentro de las normas establecidas por los propios ámbitos y los controles correspondientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo lo primero que hice, claro está, primero, no es un proyecto mío, estas cosas se hacen en equipo. Usted mencionaba justamente que era de nuestra fuerza política, de la vertiente, que junto con nuestros asesores económicos definimos un proyecto que lo entregamos en primer lugar, como corresponde,
en tanto formo parte del gobierno municipal, como legislador, como edil dentro de la Junta Departamental, me pareció lo oportuno entregárselo en primer lugar. ¿Pero puede lugar. explicar qué significa un fideicomiso para la gente cuando se plantea eso como una posibilidad? Claro, es una manera de, digamos, de postergar los compromisos asumidos, pero adquiriendo las responsabilidades correspondientes y garantizado por el Estado con normas que ya existen y que ya han sido aplicadas. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, insisto, eso asegura que no se comprometen las garantías del Estado. De manera que, para tener una idea, las cifras consideradas, que serán alrededor de entre 80 o 90 millones de dólares, en primer lugar, no es una cifra que deba ser invertida de inmediato. Esto puede ser practicado en etapas. Tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la jardinería y con la parquización, son alrededor de 10 millones de dólares, que no hay por qué pensarlos en que se van a invertir de inmediato. Por otra parte, las cifras representan aproximadamente el 5% del patrimonio de Antel, ¿no es cierto? Y el 4% del activo y el 10% de los ingresos operativos, de acuerdo al balance cerrado este año pasado, 2014. Si consideramos una amortización en 15 años, que es lo que estamos proponiendo, en cuanto al repago, el repago que hay que cumplir escrupulosamente de acuerdo al contrato, tendría una afectación de los ingresos operativos menor al 1%. Además, sigue siendo menor si lo comparamos con el total de inversiones que por suerte se han anunciado en este mismo periodo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de por lo menos 3.000 millones. Me alegro que eso pueda ser así. Arquitecto, ¿y quiénes podrían participar del fideicomiso? ¿Hablamos de empresas, hablamos de inversores privados? Claro, hablamos en primer lugar, digamos, podrían ser las que corresponden a todas las empresas que conjuntamente con Teima, que ha sido la ganadora en su momento, ¿no?, del llamado a licitación, bueno, las empresas que son las abastecedoras y los financieros que las apoyan. Pero aparte, yo creo que tenemos que hacer una emisión pública que involucre no solamente digamos, a empresas públicas, pero además está la inversión privada y hasta los pequeños ahorros de las familias, pensando que tiene que ser un mínimo, lo mismo que, o muy parecido a lo que se hizo también con la UTE, un mínimo del 20%, que pueden ser cifras que puedan estar entre $100 o entre, qué sé yo, 200, 500 dólares o hasta $1.000, y por otra parte las empresas que puedan aportar más, pero no superando el 80% de la totalidad. Arquitecto, le voy a dejar planteada una pregunta como exintendente, como actual edil, pero también como un especialista en la materia, como arquitecto, porque ya nos vamos a ir al móvil precisamente desde el lugar donde se está construyendo el Antel Arena, pero ¿usted cree que Montevideo, y voy más allá, Uruguay, necesita un escenario claro, como el Antel Arena? Me lo contesta y me lo fundamenta ahora, después del aporte de exteriores, porque nos vamos al lugar de la polémica, ¿no? Allí está Marianela Lugano informando desde el sitio donde se va a levantar el Antel Arena, donde se están llevando a cabo las obras. ¿Qué panorama hay en estos momentos que tenés para informarnos de allí, Nela? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Buen día para todos, así es, estamos en las inmediaciones de la Antel Arena. En este momento ustedes están viendo a los trabajadores, a los 150 trabajadores que van a estar hasta el 31 de julio ultimando detalles, porque a partir del 31 de julio, hasta el momento, ahora vamos a estar hablando con Faustino Rodríguez, el presidente del Zunca, y también con los delegados, ¿qué va a pasar con el Antel Arena? Muchas gracias por estos minutos, Faustino. Gracias a ustedes. Primero que nada, ojalá no sea el 31, ojalá que la obra pueda continuar sin paralizar, y porque es bastante importante. Cualquiera que ve de acá, estamos viendo, el proyecto es inmenso, importantísimo para el país, para la capital, para la zona, ¿no? Entonces sería una injusticia para nosotros pensar únicamente en paralizar la obra, aunque sea por un tiempo. Entonces la propuesta nuestra sigue siendo que darle continuidad a la obra, ¿no?, por la importancia que tiene. Y bueno, vamos a ver, nosotros todavía estamos negociando, hasta el 31 es una fecha, pero bueno, capaz que podemos seguir de largo si nos entendemos, ¿no? No solo por la magnitud de la obra, sino por las 150 familias que hay detrás de esta obra. ¿Qué va a pasar si no se llega a un acuerdo con estos trabajadores? Bueno, nosotros estamos en asamblea más o menos permanente,
Hoy hay una reunión bipartita con la empresa y sabemos que hay una comisión que integrada también por el Ministerio de Economía y Finanzas trabajando en procura de financiamiento de la obra. Eso va a ser hasta el 31 por lo menos, según lo que dice el presidente de la República, tomarse 10 o 15 días, ¿no? Capaz que los resultados podrían ser la continuidad de la obra, ojalá que así fuera para nosotros, ¿no? 150 trabajadores hoy, pero en la perspectiva la empresa nos dice que, bueno, contratada por la empresa irían a trabajar unos 300 trabajadores, más todos los subcontratos, que significa el vidrio, el yeso, después que viene, la electricidad, la sanitaria, la calefacción, bueno, serían otro tanto de trabajadores, por lo tanto, 500 o 600 trabajadores tenían la perspectiva de trabajar acá. Bueno, la situación compleja, seguro, de los trabajadores hoy, incertidumbre de los trabajadores, porque a nadie le gusta levantarse para venir a trabajar y bueno, y a ver qué pasa mañana o a qué pasa el 31, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso también juega en la cabeza de los trabajadores, lógicamente, pero hay preocupación en general. El viernes a las 19 horas acá en la guardería va a haber una asamblea abierta con la Fuerza Viva de la zona que está empujando hasta ahí, porque todos sabemos que si se para la obra acá queda un pozo y bueno, no queremos eso. Aunque te digan, bueno, es por un tiempito, es por unos meses, pero no, ojalá que la obra pueda continuar. Viernes entonces a las 19 horas se van a estar juntando con los vecinos de aquí del barrio. Sí, la Fuerza Viva de la zona se van a juntar acá y yo creo que está bien, los vecinos están bien parados en la idea. Yo estuve leyendo unos documentos de acá, de la zona, del municipio que está muy importante lo que plantea, ¿no? Con mucha responsabilidad la continuidad de la obra igual que nosotros. En las próximas horas entonces capaz que tenemos noticias de qué va a pasar con el Antel Arena. Sí, ojalá el propio presidente de la República revea la situación, analice bien y bueno, yo creo que también sería importante que se dieran una vuelta por acá, por la obra y vieran, ¿no? Los trabajadores están trabajando, están produciendo hoy porque quedamos así que la empresa iba a abrir frentes de trabajo, por lo menos por estos días, y ojalá que ese frente de trabajo sigan para adelante, ¿no? Agustino, te agradezco mucho, a ustedes también por estar presente aquí en el móvil, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Nela. Importante el aporte también. Qué frío, pobre Nela, ¿no? Sí, ¿Cuánto viento? Viento. Que puede cambiar de aquí a 6 meses también, ¿no? Desde el punto de vista financiero para el país. Poco, si acaso sí, la aparición de algún inversor privado, pero ahora recién decía, para él tiene que ser una obra pública. Espero sus fundamentos de por qué la capital necesita un escenario como lo que se proyecta para el Antel Arena. Bueno, en primer lugar, ustedes vieron la magnitud de esa obra, la cantidad de obras ya realizadas, el movimiento de tierras de más de 1 millón de metros cúbicos, que hay bastante más, pero además la cantidad de pilares que están con los hierros que hay que protegerlos, porque claro. si no, la inversión va a ser mayor. Pero además hay que pensar yo digo, en un momento en que me parece que estamos teniendo situaciones problemáticas, ¿no? Lo mejor, me parece a mí, es que por la imagen interna y por la imagen externa del país, es ser consecuentes con las obras realizadas y además estamos como hablando de señal una para obra los que está inversores, dice usted. Como señal para los inversores, que no queden estas obras paradas. Pero, claro, sí, para adentro y para afuera. Pero además estamos hablando de una obra que no está pensando en Montevideo ni en el Uruguay de hoy, estamos pensando en el Uruguay del futuro. Porque es muchísimo más que un polideportivo, mucho más que una sala de eventos que ya de por sí es muy importante para captar los grandes macro espectáculos, en general musicales, que no siempre los hemos captado para Uruguay. Y la importancia que eso tiene, pero más allá de eso, tengamos en cuenta que como centro de convenciones, con capacidad que supere a los 8.000 personas, ustedes saben lo que significa, lo han dicho muchísimas veces las personas que han estado siguiendo desde el Ministerio de Turismo y Deporte, lo que es el inversor, digamos, lo que invierte cada participante de los grandes eventos tecnológicos, científicos, porque de eso se trata, de una apuesta científico-tecnológica y cultural, que al final de cuentas es una mancomunión que la UNESCO desde su fundación hace como 70 años ya sí lo ha manifestado. Arana, no es muy útil preguntar qué hubiera pasado, sí, pero usted era intendente cuando el cilindro aún estaba en pie. También como arquitecto le pregunto, ¿se podría haber hecho algo por el cilindro? Mire, si las empresas que estaban destinadas a hacer las impermeabilizaciones tuvieron la imprudencia o la mala suerte de dejar material inflamable encima del techo en el momento que estaban haciendo y aquel accidente lamentable
una misma coincidencia, creo que había fallecido. El Zabalero. El Zabalero. Sí, el 21 Yo de estaba en octubre. Buenos Aires, recibí esas dos noticias. Sí, La 21 de del octubre de Zabalero, 2010. la Zabalero, sinceramente, Sí, con fue. mayor tristeza que una cosa que al final de cuentas es material, pero Claro. qué obra tan importante significó para el Uruguay de aquellos años 50. Yo recuerdo porque la íbamos a visitar como estudiantes, Sí. y yo admiraba mucho a la persona que tuvo el ingenio de plantear esto, esta propuesta de tensar, Delante de la pero arena. tenía sus problemas, claro, porque había que estar permanentemente, todo aquello tenía una cierta flexibilidad y requería también una adecuación sistemática. Desgraciadamente, un cortocircuito, al parecer, aquellos materiales inflamables que estaban en la azotea, no sé cómo se podía prever aquello, ¿no? Ujú. Por último, me gustaría preguntarle desde su lugar de haber sido intendente, ¿verdad?, de Montevideo, ahora su papel de edil. ¿Cuál es el ímpetu con el que se toma, digamos, este nuevo rol, ya habiendo sido la autoridad máxima Mirá, del municipio? con mucho empuje y tratando de apoyar al nuevo intendente, Daniel Martínez, con el que coincidimos en una cantidad de proyectos. Esto mismo forma parte, pero fíjense ustedes la importancia incluso en la estructuración de la ciudad que significa. Yo siempre le sigo llamando centenario, ¿no? Sí. Lo que significa la propuesta de Antel Arena, más allá, por fin, el barrio Ituzaingó de 7 semanas, tan problemático para muchísima gente de trabajo, porque no todo el mundo era irregular allí. Y la gente de trabajo que sufría unas situaciones de inseguridad, de incertezas, de violencias a veces. Bueno, esto hasta llegar al hipódromo, pero antes, incluso fíjense ustedes, con la transformación de todo lo que es el mercado modelo, con esa soberbia obra hecha por el arquitecto Rodríguez Larreta, 1937. 6,5 hectáreas, o 7, para transformación en el baricentro mismo de la ciudad y la estructuración de esa línea que va a tener esas 7 hectáreas para de pronto una buena terminal de ómnibus, no con el disparate que se hizo para ponerlo allí en Tres Cruces, un disparate, ¿no? Sí. Que bien lo critiqué en su momento, donde todo ahora con el parque automotor, imagínense ustedes. Son muchos. Ahora, es esa localización que tiene una clara facilidad de interconexión, no solamente dentro del departamento, sino más allá del departamento, para toda la República. Imagínense que son 7 hectáreas o 6,5 que van a dar lugar para eventualmente una terminal, pero también para liceos, escuelas, comercios y vivienda. Vivienda de tierra pública, ¿se dan cuenta? Hay que hacerlo con una cierta densificación para poder aprovechar para los sectores medios bajos y los sectores más carenciados, porque la ley llamada de vivienda de interés social, evidentemente no está atendiendo a aquellos sectores verdaderamente que necesitan del apoyo público, que es la única posibilidad para obtener su Arquitecto vivienda. Arana, son muchos los temas para conversar y siempre es muy grato. Le agradecemos desde ya el Con tiempo que mucho nos ha gusto, dispensado la verdad. esta mañana. Tratamos de pasar por todos los temas posibles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Y gracias. otro proyectito más le digo. Me encantaría confirmar el proyecto Capurro, que también está de acuerdo el nuevo intendente. Muy bien. Bueno, Muy será bien. para Otro otra día lo oportunidad. convocamos para Ya lo eso, anunciamos por aquí. con un móvil desde esa zona. Muy también, bien, en todo muchas caso. gracias, arquitecto. Pero la próxima exijo Sí, el parecido. maquillaje, No se me preocupe parecido. que vamos a... Vamos a hacer la gestión.